Y vamos a terminar yéndonos al sur del país, a la SUAY. En este caso tenemos la participación de Paola Santa Cruz, que también es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, en este caso del núcleo del Austro. Ella es doctora en medicina de la Universidad de Cuenca y especialista en endocrinología pediátrica en Buenos Aires. Ella nos va a comentar el caso de hiperplasia suprarrenal congénita, o los casos de hiperplasia suprarrenal congénita, por situaciones de su trabajo. Paola no está con nosotros de manera presencial en lo virtual, y tenemos su presentación que nos ha enviado con una grabación, así que la vamos a escuchar con atención. Si podemos pasar, por favor, Andy. Muchas gracias. Buenas noches con todos. A continuación les voy a hablar un poquito sobre hiperplasia suprarrenal congénita enfocado a déficit de 21-hidroxilasa. Empezamos diciendo que la esteroidogénesis es un proceso que requiere múltiples complejos enzimáticos para asegurar una adecuada síntesis de cortisol y aldosterona en la corteza suprarrenal. La hiperplasia suprarrenal engloba un grupo de enfermedades cuyo denominador común es un trastorno hereditario de la esteroidogénesis suprarrenal. Se conocen diferentes formas clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente en función del déficit enzimático responsable. Como podemos ver en el gráfico, con diferentes colores, cada uno de los bloqueos que se pueden generar, y las manifestaciones clínicas van a estar vinculadas al grado de severidad y la alteración de la actividad enzimática, es decir, el bloqueo a nivel de donde se encuentra el bloqueo. Sabemos que la síntesis de aldosterona normalmente, la secreción es 100 veces menor que la secreción de glucocorticoides. Por lo tanto, defectos menores en la actividad de la enzima pueden ser suficientes para sintetizar aldosterona, pero insuficientes para sintetizar glucocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como la síntesis de cortisol estaría bloqueada, no se ejerce el mecanismo de feedback negativo o retroregulación negativa, el sistema nervioso central intenta recuperar el efecto y en consecuencia se genera un exceso de ACTH que genera una hiperplasia de la corteza suprarrenal, y a su vez se acumulan los metabolitos precursores al lugar o zona de bloqueo. Entonces, esto es únicamente lo que acabamos de mencionar. Hiperplasia suprarrenal congénita es un trastorno endocrino hereditario causado por un déficit de una enzima esteroidogénica y caracterizado por insuficiencia suprarrenal con grados variables de manifestaciones clínicas. Dos formas de clasificación. La primera, localizando el bloqueo, la zona de bloqueo, como veíamos en la diapositiva anterior. Nos vamos a referir únicamente a la 21-hidroxilasa, pero únicamente para conocimiento, pues déficit de 11-beta-hidroxilasa, 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, 17-alfa-hidroxilasa, STAR, colesterol desmolasa y P450 óxido reductasa. Esa es la primera forma de clasificar en base a la localización del bloqueo. Por otro lado, en cambio, tenemos también lo que son las formas clínicas en la forma no clásica y la forma clásica, y esta a su vez perdedora de sal y virilizante simple. Entonces son las dos formas de clasificación. Como mencionamos, el punto en común es el bloqueo que tienen y la suspensión del retrocontrol negativo ejercido por el cortisol sobre la secreción de ACTH. El déficit de 21-hidroxilasa constituye la causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita y constituye cerca del 95% de los casos descritos. La forma clásica tiene una prevalencia de 1 por cada 10.000 hasta 1 por cada 14.000 en recién nacidos vivos.
con variantes en función del grupo étnico y la localización geográfica. La forma no clásica es una de las enfermedades autosómicas recesivas más frecuentes, con una prevalencia entre 1 por cada 1000 a 1 por cada 100. La frecuencia de portadores heterocigotos se ha estimado entre 1 por cada 50 a 1 por cada 71. Se debe a mutaciones del gen CYP21A2. Entonces, como vemos, va a depender de la etnia, las zonas de localización y la variación entre su incidencia y prevalencia. Siguiendo con lo que es la clasificación, ya enfocándonos en lo que es el déficit de 21-hidroxilasa, mencionamos que teníamos formas clásicas y no clásicas. La forma severa, clásica, de la deficiencia de 21-hidroxilasa se presenta en dos formas clínicas, una combinación de déficit de cortisol y aldosterona, llamado forma perdedora de sal, y otra forma virilizante simple sin deficiencia de aldosterona. En ambas formas existe un incremento anormal de la síntesis de andrógenos suprarrenales, como lo mencionamos, y en los precursores esteroideos. Este incremento de andrógenos suprarrenales, cuando están presentes durante la vida fetal, generan alteración en los genitales externos o genitales ambiguos en el feto femenino. En la forma de hiperplasia suprarrenal congénita con déficit de mineralocorticoides o perdedores de sal, es secundario a un defecto severo de la 21-hidroxilasa. Están asociadas a una actividad de la enzima nula o muy baja, y el déficit conjunto de cortisol y aldosterona cursan con una pérdida salina que se manifiesta clínicamente como un cuadro de vómitos, deshidratación, hipercalemia, deshidratación hiponatrémica que conducen a hipotensión, shock y muerte en ausencia de un tratamiento. Se suele presentar entre los 7 a 14 días de vida, aunque pueden aparecer tan pronto como en la primera semana de vida. También es importante considerar que hay una hipersecreción de ACTH, como lo habíamos mencionado, toda la cadena metabólica, toda la cadena esteroidogénica previa al bloqueo aumenta. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumenta también en la vía embriogénica y el feto se encuentra expuesto en la vida intrauterina a un aumento de los niveles de andrógenos suprarrenales, que luego, de manera periférica o luego periféricamente, van a ser metabolizados a andrógenos más activos y, como consecuencia, la virilización del feto femenino. Entonces, las niñas tienen ambigüedad genital, los varones afectados no presentan mayores signos. Puede ser que al nacimiento los varoncitos no presenten mayores signos o pueden presentar más adelante hiperpigmentación y macrogenitosomía. En cambio, en la forma virilizante simple, no sintetizan el cortisol adecuadamente, pero conservan la secreción de aldosterona suficiente para mantener un balance hidroelectrolítico sin generarles esta pérdida de peso o mal progreso de peso, este shock y el riesgo de una crisis adrenal con compromiso hidroelectrolítico. Nuevamente, las niñas afectadas presentan ambigüedad genital. Y un tema importante son los varones, porque los varones, al no tener una descompensación hidroelectrolítica, consultan tarde al endocrinólogo cuando ya aparecen signos de virilización precoz. Pasan los primeros años de vida sin diagnóstico y vienen a la consulta ya con signos de virilización. Es muy importante saber que estos chicos tienen un volumen testicular normal para la edad, o sea que lo que estamos planteando es una pseudopubertad precoz por el grado de virilización que presenta. Vamos para las formas no clásicas, las formas que se llaman no clásicas, que son de expresión tardía en la vida postnatal, y esto también está vinculado a la actividad de las enzimas, y la enzima que tiene, más o menos, la enzima tiene una función entre 30 o 50% de la actividad normal y es suficiente para mantenerse sin signos durante los primeros años de vida. Después vienen los signos de hiperandrogenismo que aparecen en la etapa prepuberal tardía y sobre todo en la adolescencia, y en las mujeres se caracteriza por presentar
hirsutismo, acné, pseudopubertad precoz. Estos pacientes por exceso de andrógenos tienen alterado el eje hipotálamo hipofisiario ovárico y eso tienen alteraciones en la ovulación y consecuente con esto trastornos menstruales. En resumen, esta gráfica solamente para puntualizar conceptos, formas graves o clásicas en la que el diagnóstico es neonatal, puede sospecharse en el recién nacido ante la presencia de genitales ambiguos o síndrome Pierre-de-Sal, hiperpigmentación genital, macrogenitosomía. Y en las formas leves, no clásicas o tardías, en las que el déficit enzimático es parcial y las manifestaciones aparecen en la infancia, adolescencia, en la etapa adulta o incluso pueden pasar desapercibidas. Debe sospecharse en el niño adolescente con pubarquia precoz, pubertad precoz, pseudopubertad precoz, adelanto madurativo, clitoromegalia, hirsutismo, oligomenorrea o hipertensión arterial. Siempre vamos a tener que estar obligados a descartar un compromiso adrenal en estos pacientes. Vamos con la clínica, los estadios de Prader. Como vemos en las gráficas, estadio Prader 4, estadio Prader 5, un diagnóstico adecuado va de la mano con una valoración clínica correcta. Este es un pilar fundamental para el correcto diagnóstico. En estas fotos se pueden ver los diferentes estadios de Prader, el grado de virilización, y eso tiene que ver con el estímulo androgénico. Y también podemos ver un orificio del seno urogenital muy amplio. Es importante tomar en cuenta esto, que cuando un paciente tiene un seno urogenital se debe llevar un control de riesgo de infecciones urinarias, puesto que la mayoría o en común estos pacientes tienen infecciones a repetición y en algunos casos requieren tratamiento antibiótico de manera crónica hasta que se corrija el seno urogenital. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en estos pacientes. Vemos en la gráfica los diferentes estadios de Prader. Podemos ver que los grados más severos, estadio 4 o 5, pues pueden generarnos confusión. Y si no hacemos un correcto examen físico en el recién nacido, pues podemos tener secuelas importantes o riesgos importantes de una crisis adrenal. Esto es muy importante recalcar. El examen físico es prioritario en un niño que no tiene antecedentes, que desconocemos si la mamá ha tenido otro niño o ha tenido alguna pérdida ya en el sentido de una previa crisis adrenal. Siempre el examen físico, esto hay que recalcarlo, siempre buscar gónadas, siempre ver todo lo que es genitales en los recién nacidos para un correcto manejo y hacer como una alerta previo a pacientes que nos llamen la atención y podamos hacer un seguimiento para evitar que tengan una crisis adrenal. Bien, entonces, ¿cómo abordamos con pruebas complementarias a pacientes ante una sospecha de una hiperplasia suprarrenal? Pues si ya tenemos la clínica, tenemos un tamizaje, si se nos pasó el examen físico al inicio, en una etapa neonatal, el tamizaje es otro de los pilares que nos pueden ayudar cuando es un diagnóstico temprano o precoz, que ese es el objetivo del tamizaje. Por supuesto, si a esto sumamos un recién nacido con vómitos, deshidratación, sodio bajo, potasio elevado, o en mujercitas con alteración o virilización, cambio en sus genitales, pues estamos frente a una posible hiperplasia suprarrenal congénita. Una de las pruebas confirmatorias es la 17-hidroxiprogesterona. Es un elemento importante en el sentido que nos permite visualizar a nivel del suero el diagnóstico, porque nos permite orientar de que el bloqueo está a nivel de la P450. Entonces, ¿qué otros laboratorios pues estaría indicado realizar? Ionograma, glucosa, función renal, sulfato, androstendiona y, de ser posible, renina. Y en el caso de que se pueda, pues siempre ajustarnos a lo que es medición de tensión arterial. Algo que tenemos o que es importante comentar, sabemos que el gol estándar para un diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita es el test de ACTH,
que no es necesario en esta etapa neonatal, puesto que si tenemos un paciente en donde ya tiene la clínica en las formas clásicas, en donde tenemos virilización, tenemos la crisis adrenal, pues vamos a encontrar valores de 17-hidroxiprogesterona muy elevados, ¿sí? Vamos a complementar con los otros estudios en los casos de que tengamos pacientes que no presentan la crisis adrenal. Un punto muy, muy importante es tomar en cuenta, y en la gráfica podemos ver cómo están protocolizados o estandarizados las variantes de lo que es andrógenos por edad, y en algunos casos es sumamente importante también, aparte de la edad gestacional, los días de nacido, y también lo que es el peso al nacimiento. Son datos importantes que nos van a permitir hacer un correcto diagnóstico y un abordaje de manera adecuada. Siempre tomar en cuenta esto, y si no lo tenemos en el informe, pues siempre comunicarnos con el laboratorio para tratar de solventar de la mejor manera y sobre todo interpretar de la mejor manera. Muy bien, ¿qué pasa si ya no estamos en la etapa neonatal y estamos en etapa más tardías? Pues vamos a tener que determinar o estar al frente de un niño que tiene un niño o niña que tiene una pubarquia precoz, un crecimiento acelerado, un avance de edad ósea, hiperpigmentación o hipertensión. Lo vamos a abordar como un hiperandrogenismo. Sumado a esto, si tenemos ya un macrogenitalismo o clitoromegalia, pues tenemos que primero descartar las formas en donde los andrógenos o la 17-hidroxi, que es nuestro punto de partida, si no está elevada, pues nos vamos a ir o descartamos ya para hacer un segundo bloque, que no lo vamos a abordar ahora, de lo que es la adrenarquia precoz idiopática, la hipertricosis o los tumores virilizantes. Nos vamos a enfocar en una 17-hidroxiprogesterona, que ese va a ser el punto de partida para determinar las diferentes tipos o formas de hiperplasia suprarrenal congénita, sumándonos a eso con la ayuda de los otros andrógenos que nos van a poder orientar para hacer un diagnóstico correcto. Pero este es el punto de partida, la 17-hidroxiprogesterona. Dijimos que el gol estándar es, pues, la prueba de ACTH. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de esta prueba. Muchas veces los valores de 17-hidroxiprogesterona basales no permiten hacer un diagnóstico, sobre todo en las formas no clásicas. Entonces, la manera de hacer un diagnóstico es estimulando la corteza adrenal con una prueba o test agudo de lo que es estímulo de ACTH y midiendo en la hora los niveles séricos de 17-hidroxiprogesterona. Con esto vamos a tener mucha controversia entre cuánto es el punto de corte. Sin duda, un valor superior a 20 nanogramos por mililitro después de una prueba de ACTH es sugestivo o es confirmatorio de un paciente que tiene un déficit de 21-hidroxilasa. Este punto de corte lo establecen en distintas guías de hiperplasia suprarrenal, bibliografía referente a lo que es hiperplasia suprarrenal congénita. Pero por otro lado también hay referencia en donde lo describen que en la forma no clásica se considera diagnóstico un valor superior a 10, entre 10 y 12, es decir, más de 10 o 12 tras un estímulo de ACTH, con un valor basal de 17, en cambio, con un valor basal de 17-hidroxiprogesterona menor a 1 en prepúberes y menor de 2 nanogramos por mililitro, hablamos del basal, en un periodo folicular de mujeres púberes, se considera difícil que el paciente pueda tener o presentar una forma tardía de déficit de 21 hidroxilasa. Sin embargo, cuando hay síntomas de hiperandrogenismo, la realización del test de ACTH estaría indicada. Puntos de corte asociados en lo que es un test de ACTH, pues directamente en lo que vamos a descartar si es que estamos frente a un hiperandrogenismo, si es que es un valor normal, menos de 5, entre 5 y 10, un hiperandrogenismo, más de 10 siempre considerar una hiperplasia suprarrenal congénita. Recordar que en las formas clásicas, dado la clínica, la crisis adrenal en los pacientes que tienen perdedores de sal, principalmente, o en los pacientes confirmatorios con virilización,
y valores altos. Recordemos que la 17-hidroxi generalmente en estos pacientes va a tener valores sobre los 35, alcanzando hasta los 50 o un poco más nanogramos por mililitro. Entonces, son valores bastante elevados que se presentan y no sería necesario realizar la prueba con estímulo de ACTH. Bien, ¿qué dato es importante con la 17-hidroxiprogesterona? Y esto considerando que cuando pues tuvimos ya el inicio o el ingreso de lo que es las pruebas de tamizaje en nuestro país, pues hubo mucho problema con el tema de rangos de referencia y laboratorios que realicen con técnicas correctas para poder estandarizar valores ya diagnósticos confirmatorios, y hemos visto niños en donde se inició tratamiento y después se tuvo que revalorar y ir suprimiendo o suspender lo que es el tratamiento. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta cada técnica, el dosaje, de los rangos de normalidad de acuerdo a edad gestacional y sexo. En este trabajo publicado es interesante y es donde nos demuestra lo que encontraron al comparar una técnica extraída con una técnica no extraída, y consideraron también que esa técnica, la diferencia entre varones, mujeres, edad gestacional, en un principio vieron pues que tenían más asociación a los varoncitos, o sea que había diferencia entre varones y mujeres con técnicas sin extracción. ¿Por qué pasa esto? Por la presencia de esteroides interferentes durante el primer año de vida. Por eso es importante tomar en cuenta que en niños menores de 1 año hay que tener consideración de los rangos de laboratorio. Vieron que había mayor incidencia en varones esta interferencia durante el primer año. En la técnica de extracción se eliminó las diferencias por sexo. En la figura se muestra en las barras llenas la concentración de 17-hidroxiprogesterona previa a la extracción, y en las barras puntuadas luego de la extracción. En gris las niñas, en negro los varones. Entonces hay una diferencia bastante importante con respecto a la presencia de estos esteroides interferentes, las que se pudieron encontrar en este trabajo durante todo el primer año de vida, en las muestras de sangre previas a la extracción. Una vez que realizaron la extracción, vieron que la diferencia entre lo que era varón y mujercita, pues en algunos intervalos únicamente se daba durante el primer año y mejoraba una vez que se anulaba o que se daba el procedimiento con la extracción con solvente orgánico. Entonces, miren, es franca la diferencia que tienen en los primeros gráficos, mujercitas en gris, sin extracción, en barra completa, y mientras que con extracción en punteado, los varoncitos están en color negro. Se puede ver francamente la diferencia. Esto en consideración en los niños menores de 1 año. Posterior a esa edad no hay mayor problema, así que recuerden siempre verificar o conocer la técnica en la que, sobre todo en los niños que nos están generando dudas en un diagnóstico. Esto es un dato importante que nos puede ayudar. ¿Qué podemos decir del tamizaje neonatal metabólico? Nos permite identificar la forma precoz o de manera precoz a los pacientes con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita mediante la determinación de 17-hidroxiprogesterona. Existe una elevada variabilidad de los puntos de corte para esta prueba entre los diferentes programas de cribado, que dependen de diferentes factores como el método de determinación analítica, los anticuerpos empleados, la edad gestacional, el peso al nacer, el día de la toma de la muestra, edad postnatal, en fin. Esto va a generar también que tengamos algunos cuadros con o posibilidades de falsos positivos y negativos. Causas de falsos positivos: prematuridad, enfermedad, estrés neonatal, interferencias analíticas. Los niveles de 17-hidroxiprogesterona están elevados en las primeras horas de vida debido a su producción por parte de la unidad fetoplacentaria, y que las interferencias analíticas como otros esteroides son comunes, como lo mencionamos, por lo que se recomienda a partir de las 48 horas de vida. En caso de prematuridad, se sugiere
que se ha ajustado a la edad gestacional y realizar una siguiente determinación a los 8 o 14 días. Causas de falsos negativos, recién nacidos sometidos a pulsos de corticoides previos al nacimiento para maduración pulmonar. En estos casos se recomienda hacer una nueva determinación en papel filtro de 7 a 14 días. Por supuesto, siempre vigilando lo que es los signos de pérdida salina. Y se recomienda hacer una siguiente determinación. Eso con respecto a lo que es tamizaje. Vamos ya hacia el final, vamos a hablar de tratamiento, enfocarnos un poquito más en tratamiento farmacológico, el quirúrgico únicamente mencionar, a pesar de que hay mucha discrepancia todavía, las guías, he plasmado aquí las guías americanas de hiperplasia suprarrenal, déficit de 21-hidroxilasa, en donde sugieren pues la feminización para estadios gravemente virilizados a partir de etapa 3 o más. La reconstrucción del clítoris y perineal. Se considera como siempre que tiene que ser en un centro de alta especialidad en donde esté todo el equipo, es decir, endocrinólogo, pediatra, salud mental y por supuesto el cirujano que tenga mucha experiencia. Esto mejora los resultados finales quirúrgicos. ¿Cuándo es la edad que recomiendan? Pues antes de los 18 meses, edad ideal entre los 2 y 6 meses, pero también pues hay recomendaciones o sugerencias en donde discrepan esta edad y más bien consideran que es mejor realizarla cuando tienen mayor estímulo estrogénico que va a permitir tener mejores resultados quirúrgicos. Esto poner en consideración, cada hospital tiene sus equipos de trabajo, manejo y pues siempre considerar que tiene que ser donde más experiencia tenga todo el equipo de manejo de estos pacientes. Vamos a, tener en consideración lo del seno urogenital, que sí recomendaba la reconstrucción, el tema de que cuando tienen infecciones urinarias a repetición, pues para prevenir justamente este problema y evitar requerir tratamiento antibiótico de uso crónico prolongado. Con los fármacos, el objetivo es mantener con dosis mínima que logramos ser eficaces en el tratamiento para mantener o alcanzar un buen crecimiento. Dosis inicial, 20 miligramos metro cuadrado, 3 veces al día. Reducción rápida progresiva. Excepcionalmente se puede empezar con dosis más altas, hasta 30 miligramos, pero no es necesario. Y las dosis de mantenimiento, pues entre 10 y 15 miligramos metro cuadrado día, dividido o fraccionado 3 veces al día. Alternativas, ya esto únicamente para etapa adulta o cuando hayan finalizado lo que es el crecimiento, el uso de otro tipo de corticoides que son más potentes, como la prednisona, pero sabemos que van a tener un impacto negativo en el crecimiento, por eso no se recomienda en adolescencia. 5 a 10 miligramos día, 6 miligramos metro cuadrado, fraccionado en 2 dosis, o dexametasona 0,25, 0,50 en dosis única. ¿Qué pasa con las pautas antiestrés? Pues no se recomienda de rutina para estrés leve, más bien para estrés moderado, arrancar con 40 miligramos metro cuadrado. Hay diferentes formas de indicación de lo que son las dosis de pautas antiestrés. He plasmado estas, en donde por facilidad, pues generalmente se calcula 40 a 60 miligramos metro cuadrado, o ya estandarizadas en pacientes de hasta 10 kilos, 25 miligramos, entre 10 y 30, 50, y más de 30, 100 miligramos. Recordar que siempre en etapa aguda, pues con push o bolo, intramuscular o intravenoso, incluso se recomienda adiestrar a los padres o enseñar que cuenten en casa con la medicación en caso de una situación crítica. Una vez que hemos comenzado con 60 miligramos metro cuadrado, se puede fraccionar durante las primeras 24 horas hasta 48 horas, no más de eso, salvo el estado crítico del paciente, pero fraccionándolo cada 4 a 6.
¿Qué pasa con la fludrocortisona y con la sal? Dosis de fludrocortisona 0.05 a 0.2 miligramos días, fraccionado 2 veces al día. Con la edad es muy probable que se pueda ir disminuyendo las dosis de mineralocorticoides, así como el consumo de sal, que se recomienda 1 a 3 gramos o 2 a 4 mil equivalentes kilo día. Esto distribuido en varias tomas. En el caso de la sal, a partir del año, pues directamente ya puede estar asociado a su alimentación normal. Y en el caso de la fludrocortisona, un dato que es importante es siempre monitorizar con ionograma, actividad de renina plasmática, ajustarnos a la edad del paciente. No se requiere incrementar o aumentar en situaciones de estrés. Recuerden que una dosis de glucocorticoide superior a 30 miligramos, pues ya nos va a tener 30 miligramos metro cuadrado día, pues ya va a tener un efecto mineralocorticoide. Recordar también que es fundamental tener o acompañar en adolescencia con mineralocorticoides en pacientes para alcanzar un crecimiento óptimo según necesidad. Y de igual manera en los niños con diagnóstico de virilización simple, pues que no tienen un buen crecimiento, siempre pensar que lo que nos puede estar faltando o pueden estar requiriendo es un aporte de mineralocorticoides que van a ser fundamentales para lo que es un crecimiento adecuado, así también como para un ajuste de dosis de glucocorticoide y puede ser que requiera menos cantidad de glucocorticoides si estamos bien ajustados. Ojo en cuidar tensión arterial y los laboratorios de control y de rutina para mantenernos dentro de parámetros estables acordes a edad y sexo. Bien, ¿qué pasa con la altura final o talla final alcanzada? Esto es un dolor de cabeza o es directamente una preocupación que nos lleva a lo largo de todo el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Un tratamiento insuficiente con una secuencia de un exceso de andrógenos produce una aceleración del crecimiento durante los primeros años, pero que nos va a llevar a una exagerada maduración esquelética. Y esto va a generar un efecto secundario que es un cierre prematuro o fusión prematura de cartílago de crecimiento y una talla final baja. Además de este problema, algunos pacientes, a pesar de que tienen un buen seguimiento, un buen control, un buen ajuste de dosis, un tratamiento adecuado, también pueden no alcanzar su talla objetivo genético o quedarse con talla baja. Son múltiples mecanismos los que intervienen en esto. Hay muchas dudas al respecto. Todavía no hay fenómenos que no están claros, lo cual sería importante discutir como un tema de abordaje en crecimiento, primero como línea de crecimiento y segundo como el sistema de GH y GF1 en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. Considerar que son pacientes que, por otro lado, reciben mucho tiempo tratamiento con corticoides durante etapas prepuberales por muchos años. Va a depender de la dosis de glucocorticoide utilizado, de cuánto alcanzamos a controlar hormonalmente, qué niveles alcanzamos, la edad en la que se inició la terapia, si fue asociada o no a mineralocorticoides y el cumplimiento del tratamiento. Entonces, todo esto es importante considerar, o todo esto influye en lo que es crecimiento. Y como último pilar, pues también el tema de la pubertad precoz, que es frecuente en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. Se observa generalmente cuando no hay un inicio temprano o un tratamiento adecuado o una adherencia adecuada al tratamiento. Entonces, son todos estos factores que influyen en lo que es crecimiento y se ha descrito que pues hay 3 etapas en donde es de suma importancia mantenernos con dosis acordes para tratar de optimizar la talla. Y estos son en periodos entre los 6 y 12 meses de edad, entre los 8 y 10 años y durante el empuje puberal. No olvidar el empuje, en el caso del empuje puberal, pues siempre revalorar o siempre mantener el aporte de mineralocorticoides que nos van a hacer optimizar una dosis de glucocorticoide y a su vez alcanzar un mejor ritmo de crecimiento.
Como les mencioné, en el tema de los niños con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple, que nos quede dudas en el crecimiento, que tenga un buen control de enfermedad, pero un mal progreso de peso, siempre monitorear ionograma, actividad de renina plasmática y ajustarnos a que si está elevado, pues directamente este niño requiere un tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides para optimizar su crecimiento. Como para ir concluyendo, pues, ¿qué monitorizar? Siempre acuérdense de talla, peso, tensión arterial, velocidad de crecimiento, estadio puberal y maduración esquelética, edad ósea cada 6 o 12 meses para guiar decisiones en la dosis a implementar. Los laboratorios que ya lo habíamos dicho, en las niñas el urocultivo, ojo lo del plástica genital, que hay que considerarlo, según tomar la mejor opción, pues directamente en cada centro especializado. No olvidar la atención psicológica y de imagen, pues rayos X, la presencia de ecografías. Siempre tenemos que tener en cuenta que nos estábamos olvidando la presencia de restos adrenales. En las mujercitas, pues nos permiten también la existencia de valorar al diagnóstico restos mullerianos en el estudio de la ambigüedad genital en pacientes con hiperplasia suprarrenal. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento o que podemos finalizar? Una conclusión que se recomienda, pues, es qué decir, la hiperplasia suprarrenal congénita, defecto enzimático hereditario o trisómico recesivo. El diagnóstico debe ser precoz y oportuno para no poner en riesgo la vida del paciente. Revertir crisis de glucocorticoides, ese es uno de los objetivos principales del tratamiento, junto con sustituir el déficit hormonal, minimizar la síntesis de esteroides sexuales para prevenir virilización, pubertad precoz y toda la clínica que mencionamos, y optimizar el crecimiento. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Paola. Creo que el que hasta estas altas horas de la noche nos acompañen cerca de 400 asistentes a esta reunión es una clara demostración del éxito de las presentaciones y del interés que ha despertado en la audiencia. Yo quiero agradecerles a mis compañeras y amigas, felicitarles por su participación, felicitarles por haber enfocado estos temas diversos, pero que tienen una cosa en común. Han demostrado la necesidad imperiosa de que un diagnóstico sea adecuadamente llevado para que el tratamiento también sea adecuado. Les agradecemos por su participación, agradecemos a los asistentes por su paciencia, les deseamos una buena noche y les invitamos mañana al módulo de misceláneos en el que se enfocan temas sobre todo de suprarrenales y que van a ser también importantes que ustedes conozcan por la afectación que dan. Muchas gracias, buenas noches y una feliz noche. Hasta luego.